Mis padres me tendieron una trampa. Por su culpa. Pasé 5 años en una prisión tailandesa. Su hijo adoptivo me incriminó en el juicio. Pero me vengué. Supongo que empezaré por el principio. Porque ahí es donde empezó todo el lío. No siempre fui la persona segura que soy ahora. Y honestamente, todavía estoy en proceso. Mi vida comenzó en un pequeño pueblo donde todos se conocían. Lo que uno pensaría que sería reconfortante. Pero no lo era. No para mí. Desde que tengo memoria. Fui diferente. Tal vez fue porque no era tan atlético como los otros niños. O tal vez porque siempre estaba metido en los libros. Fueran lo que fuese. Me convertía en un blanco. Y cuando eres el blanco, la vida se convierte en algo que simplemente sobrevives en lugar de disfrutar. Mis padres no eran del tipo cariñoso y comprensivo. Eran más bien de la variedad de amor duro. Solo que sin mucho amor. Mi padre, James, era un hombre estricto que creía en la disciplina por encima de todo. Creció en una familia militar. Y aunque nunca sirvió él mismo, tenía la actitud de alguien que había visto la guerra. Mi madre, Ellen, no era mejor. Era fría. Distante y parecía resentirme por razones que nunca pude entender. Tal vez fue porque le recordaba a mi padre. O tal vez simplemente no sabía cómo amar a un niño que no era perfecto. Tuvieron 2 hijos antes que yo, mi hermano mayor, Mark, y mi hermana, Laura. Quienes eran todo lo que yo no era. Mark era el atleta estrella y Laura era la reina de belleza. Luego estaba yo, la decepción. En casa. Yo era el niño invisible. Podía entrar en una habitación y mi presencia ni siquiera se reconocía. Recuerdo que intentaba impresionar a mis padres cuando era más joven. Llevando a casa dibujos de la escuela. Tratando de contarles sobre los libros que leía. Pero nunca conseguía más que un gruñido de mi padre o un gesto de desinterés de mi madre. No pasó mucho tiempo antes de que dejara de intentarlo por completo. Era más fácil así. Menos doloroso. La escuela no era mejor. De hecho, era peor. Asistí a una pequeña escuela primaria donde todos se conocían. Y los maestros estaban tan familiarizados con las familias de los estudiantes como con el currículo. Uno pensaría que eso significaría que se preocupaban más. Pero en mi caso, significaba que tenían ideas preconcebidas. Me etiquetaron desde el principio, demasiado callado. Demasiado extraño. Demasiado, ahí fuera, para un niño de mi edad. No me interesaban los deportes. Lo que automáticamente me ponía en desacuerdo con los otros chicos de mi clase. En cambio, me encantaba leer sobre historia, ciencia y, sobre todo, astronomía. Estaba fascinado por las estrellas. Por la idea de algo tan vasto e infinito. Era mi escape. Pero los maestros no veían mis intereses como algo bueno. Los veían como una distracción. La señora Thompson, mi maestra de 3er grado, era particularmente cruel. Parecía disfrutar señalándome en clase. Haciendo comentarios sarcásticos sobre cómo siempre estaba en el espacio, en lugar de prestar atención. Me obligaba a leer en voz alta. Sabiendo que me tropezaría con las palabras porque estaba tan nervioso. Y luego se burlaba de mí delante de la clase. Los otros niños se reían. Por supuesto. Porque eso es lo que haces cuando tienes 8 años y no quieres ser el próximo objetivo. No creo que se dieran cuenta de cuánto dolía. O tal vez sí. Y por eso lo hacían. Un incidente destaca más que cualquier otro. Debía tener 9 años y la señora Thompson nos había asignado un proyecto de grupo. Se suponía que debíamos hacer un póster sobre nuestro planeta favorito. Naturalmente. Elegí Saturno. Pasé días trabajando en ese póster. Dibujando los anillos con lápices de colores. Escribiendo todos los datos que sabía de memoria. Estaba orgulloso de él. Pero cuando llegó el día de la presentación, la señora Thompson se burló de mi trabajo. Señaló que había usado el tono de amarillo incorrecto para los anillos del planeta. Que mi escritura era descuidada y que mis datos eran obvios. Que cualquiera podía encontrar en un libro. Me quedé allí mortificado mientras destrozaba mi trabajo delante de toda la clase. Luego me hizo sentar sin siquiera dejarme terminar. Ese fue el día en que dejé de preocuparme por la escuela. Pensé que si mi mejor esfuerzo no era lo suficientemente bueno. Entonces, ¿para qué molestarme? Pero no fueron solo los maestros los que hicieron mi vida un infierno.
Los otros niños eran implacables. Especialmente los chicos. Me empujaban. Me insultaban y me hacían tropezar en los pasillos. Era pequeño para mi edad. Lo que me convertía en un blanco fácil. Recuerdo una vez en 5º grado cuando un grupo de chicos me acorraló en el baño. Me empujaron contra la pared. Riéndose mientras me llamaban fenómeno y perdedor. Uno de ellos. Un niño llamado Brad. Me quitó los libros de las manos y los pisoteó. Moliendo las páginas contra el suelo sucio. Me quedé allí. Con lágrimas en los ojos. Pero no lloré. No les daría esa satisfacción. Finalmente se aburrieron y se fueron. Pero no sin antes escupirme al salir. Recogí mis libros arruinados y pasé el resto del día escondido en la biblioteca. Demasiado avergonzado para ir a clase. Fue por esa época cuando comencé a aislarme. Dejé de intentar hacer amigos. Dejé de intentar impresionar a mis padres o a mis maestros. Pensé que sí mantenía la cabeza baja y me mantenía fuera del camino de todos. Tal vez se olvidarían de mí. Pero, por supuesto, eso no sucedió. En cambio, me convertí en un blanco aún mayor. Mis calificaciones comenzaron a bajar. Lo que solo hizo que los maestros fueran más críticos. Mis padres lo notaron. Pero en lugar de preguntar qué pasaba, me castigaron por no esforzarme. Mi padre me daba sermones durante horas sobre cómo estaba desperdiciando mi potencial. Cómo era una desgracia para la familia. Mi madre simplemente me miraba con decepción en sus ojos y no decía nada. Era como si fuera invisible en mi propia casa, excepto cuando no lo era. Y entonces deseaba serlo. Pero había un punto brillante en toda esta oscuridad, Sam. Sam era el único niño que no me trataba como si fuera un fenómeno. Él tampoco era popular. Pero tenía cierta confianza en sí mismo que hacía que la gente lo dejara en paz. Nos conocimos en 4º grado durante el almuerzo un día. Estaba sentado solo. Como de costumbre. Leyendo un libro sobre el espacio cuando Sam se dejó caer frente a mí. Tenía un cómic en la mano y me sonrió como si hubiéramos sido amigos desde siempre. ¿Qué lees?, preguntó, dando un mordisco a su sándwich. Un libro sobre planetas. Murmuré, sin levantar la vista. Genial, dijo, sin una pizca de sarcasmo. Me gusta Marte. ¿Sabes? Dicen que hay agua allí. Tal vez incluso vida. Eso captó mi atención. Levanté la vista. Sorprendido de que alguien de mi edad supiera algo así. Sí. Dije con un poco más de confianza. Podría haber. Se llama la zona Ricitos de Oro. Ni demasiado caliente. Ni demasiado fría. Los ojos de Sam se iluminaron. ¿Exactamente? Sabes mucho sobre estas cosas. Y así. Nos hicimos amigos. Fue la primera vez que sentí que alguien realmente me veía. No como un blanco o una decepción. Sino como una persona. Sam y yo pasábamos horas hablando de todo. Desde el espacio hasta los superhéroes y los videojuegos más recientes. Nunca se burló de mí por ser diferente. De hecho, parecía pensar que era genial. Me defendía cuando los otros niños intentaban intimidarme. No con violencia. Sino con palabras. Sam tenía una forma de hacer que la gente se echara atrás con solo una mirada o un comentario bien colocado. No era grande ni intimidante. Pero tenía una presencia que imponía respeto. Nuestra amistad era mi salvavidas. Me daba algo que esperar todos los días. Una razón para levantarme de la cama e ir a la escuela. Hacíamos todo juntos, almorzábamos. Trabajábamos en proyectos. Pasábamos el rato después de la escuela. Sam incluso convenció a sus padres para que me invitaran a dormir en su casa. Algo que nunca había experimentado antes. Su casa era todo lo contrario a la mía, cálida. Acogedora. Llena de risas. Sus padres me trataban como si fuera parte de la familia. Preguntándome por mi día. Cocinando mis comidas favoritas. Fue extraño al principio. Estar rodeado de gente que realmente se preocupaba. Pero rápidamente llegué a amarlo. Era mi escape de la frialdad de mi propia casa. Pero, por supuesto, la vida no es un cuento de hadas. Y la felicidad nunca dura para siempre. El verano antes de empezar la escuela secundaria. Todo cambió. Sam y yo habíamos quedado para pasar el rato un sábado. Como siempre hacíamos. Pero nunca apareció. Llamé a su casa.
Pero nadie contestó. Pensé que tal vez su familia había salido por el día. Así que esperé. Pero pasaron los días. Y seguía sin tener noticias suyas. Finalmente. Fui en bicicleta a su casa. Solo para encontrarla vacía. Un cartel de "Se vende" estaba clavado en el jardín delantero. Recuerdo que me quedé allí parado. Mirando el cartel. Sintiendo como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. No tenía ni idea de a dónde había ido Sam ni por qué no me había dicho que se iba. Me sentí abandonado. Traicionado. La única persona que había hecho mi vida soportable se había ido. Y volvía a estar completamente solo. La escuela secundaria fue un infierno sin Sam. Estaba más aislado que nunca. El acoso se intensificó a medida que crecíamos. Y lo que estaba en juego era mayor. La escuela secundaria era donde todos encontraban su grupo. Pero yo no tenía grupo. Era demasiado nerd para los deportistas. Demasiado callado para los chicos del teatro. Demasiado torpe para el grupo popular. Pasaba la mayor parte del tiempo escondido en la biblioteca o al fondo de las aulas. Tratando de hacerme lo más invisible posible. Los maestros seguían tratándome como un caso perdido. Y mis padres se sentían cada vez más frustrados por mi falta de éxito. Un día. En el segundo año. Las cosas llegaron a un punto crítico. Estaba en la clase de gimnasia. El único lugar donde me sentía más fuera de lugar. Estábamos jugando al balón prisionero y, por supuesto, fui el primero en ser atacado. Era lento. Torpe y tenía una pésima coordinación ojo-mano. Lo que me convertía en un blanco fácil. Los otros niños disfrutaban lanzándome la pelota. Riéndose mientras me estremecía y tropezaba. Pero ese día. Algo dentro de mí se rompió. Estaba cansado. Cansado de ser el saco de boxeo. Cansado de ser el que todos elegían. Cuando el mayor matón de nuestro curso, Mike, me lanzó la pelota con una sonrisa burlona en la cara. Hice algo que nunca había hecho antes, la atrapé. Me sorprendió tanto como a todos los demás. El gimnasio se quedó en silencio. Y por un momento, sentí una oleada de triunfo. Pero fue efímera. El rostro de Mike se torció de ira y se dirigió hacia mí, empujándome fuerte en el pecho. ¿Te crees que eres la leche ahora? ¿Fenómeno? Espetó. Antes de que pudiera reaccionar. Me dio un puñetazo en la mandíbula. Tirándome al suelo. El profesor de gimnasia. El señor Williams. Que había estado viendo todo. No hizo nada. Simplemente me miró con la misma mirada de desaprobación de siempre. Como si yo mismo me lo hubiera buscado. Levántate. Taylor. Ladró. ¿Deja de causar problemas? ¿Causar problemas? Yo fui el que recibió el puñetazo. Pero yo era el que se metía en problemas. Ese fue el momento en que me di cuenta de que estaba realmente solo en esto. Nadie iba a defenderme. Ni mis maestros. Ni mis padres. Y desde luego ni mis compañeros de clase. Me levanté. Con sangre goteando de mi labio. Y salí del gimnasio. Nadie me detuvo. No me importaba a dónde iba. Solo necesitaba escapar. Terminé en el baño de la escuela. Mirando mi reflejo en el espejo. Tenía un aspecto patético, pequeño. Magullado y derrotado. Pero mientras estaba allí de pie, algo dentro de mí se endureció. Si el mundo quería tratarme como un marginado, bien. Me convertiría en uno. No dejaría que me vieran sufrir nunca más. Construiría muros tan altos que nadie pudiera entrar y nadie pudiera volver a hacerme daño. A partir de ese día, me convertí en un fantasma. Dejé de preocuparme por lo que la gente pensaba. Dejé de intentar encajar. Hacía mis deberes escolares. Pero no ponía ningún esfuerzo en ello. Me mantenía alejado. Evitaba el contacto visual y hablaba lo menos posible. El acoso no se detuvo. Pero dejé de reaccionar a él. Y en cierto modo, eso lo empeoró. Los otros niños querían una reacción. Querían verme llorar. Verme derrumbarme. Pero me negué a darles esa satisfacción. En cambio, dejé que sus palabras y acciones rebotaran en mí. Como si estuviera hecho de piedra. Por dentro. Sin embargo, me estaba desmoronando. Cada insulto. Cada empujón. Cada burla, todo se acumulaba dentro de mí. Una presión que no sabía cómo liberar.
La universidad se suponía que iba a ser mi escape. Mi oportunidad de empezar de nuevo. Entré en una universidad decente. Lo suficientemente lejos de casa como para poder dejar atrás mi pasado. Pensé que tal vez, solo tal vez, las cosas serían diferentes allí. Pero tan pronto como llegué al campus, me di cuenta de que había traído mis demonios conmigo. Las inseguridades, el miedo, la soledad, todo me seguía. Me envolvía como una capa. No hice amigos. No pude. Los muros que había construido eran demasiado gruesos. Demasiado altos. Iba a clase. Hacía mi trabajo y pasaba el resto del tiempo encerrado en mi habitación del dormitorio. Mis compañeros de habitación eran bastante amables. Pero los mantenía a distancia. No quería arriesgarme a acercarme a nadie solo para volver a ser herido. Entonces, de la nada, recibí un correo electrónico. Era de Sam. Mi corazón dio un vuelco cuando lo abrí. Se disculpó por desaparecer. Explicó que su familia se había mudado repentinamente porque su padre había conseguido un nuevo trabajo en otro estado. Dijo que había intentado ponerse en contacto conmigo. Pero sus padres habían sido estrictos en cuanto a limitar su actividad en línea. Y para cuando pudo. Pensó que yo había seguido adelante. Me preguntó si podíamos volver a conectar. Durante mucho tiempo. Me quedé mirando ese correo electrónico. Sin saber qué hacer. Una parte de mí quería ignorarlo. Para protegerme de más dolor. Pero otra parte. La parte que recordaba la alegría de tener un amigo como Sam, quería darle una oportunidad. Al final. Le respondí. Y poco a poco. En el transcurso de los meses siguientes. Empezamos a hablar de nuevo. Fue incómodo al principio. Habían cambiado tantas cosas desde que éramos niños. Pero cuanto más hablábamos, más parecía que no había pasado el tiempo. Volver a conectar con Sam fue como encontrar un salvavidas en un mar tempestuoso. Durante años. Había estado a la deriva. Perdido en las corrientes de mi propia desesperación. Pero con Sam de vuelta en mi vida. Las cosas empezaron a cambiar. Hablábamos todos los días. Poniéndonos al día sobre los años que habíamos perdido y volviendo a la camaradería fácil que había definido nuestra amistad de la infancia. Sam había madurado mucho desde la última vez que lo vi. Tenía más confianza. Más empuje. Y era contagioso. Tenía esa forma de hacer que todo pareciera posible. Incluso para alguien como yo. Que había pasado tanto tiempo sintiendo que nada lo sería nunca. No pasó mucho tiempo antes de que Sam empezara a hablar de ganar dinero. Estaba estudiando administración de empresas en la universidad y tenía grandes sueños. Sueños que iban mucho más allá de obtener un título y encontrar un trabajo de 9 a 5. Quería más. Y lo quería rápido. Al principio no pensé mucho en ello. Después de todo, ¿quién no quería ser rico? Pero Sam era diferente. No solo soñaba, planeaba. Y muy pronto. Me arrastró a sus planes. Empezó de forma bastante inocente. Sam se dio cuenta de que muchos estudiantes tenían dificultades con sus deberes. Especialmente en las asignaturas más difíciles como cálculo, química y economía avanzada. La universidad era competitiva. Y la presión por mantener altas calificaciones era intensa. Había estudiantes que estaban dispuestos a hacer casi cualquier cosa para salir adelante. Y Sam vio una oportunidad. ¿Por qué no los ayudamos?, sugirió un día. Mientras estábamos sentados en mi habitación del dormitorio. Comiendo comida para llevar y jugando videojuegos. Somos buenos en estas cosas. Y necesitan ayuda. Podríamos cobrar una pequeña tarifa. Nada demasiado loco. Solo lo suficiente para que valga la pena. Al principio dudé. La idea de hacer los deberes de otras personas me parecía mal. Pero Sam tenía una forma de hacer que pareciera que estábamos haciendo un servicio público. Piénsalo. Dijo. Inclinándose hacia adelante con ese brillo en los ojos que siempre significaba que hablaba en serio. Van a conseguir ayuda de alguna parte. ¿Verdad? Mejor que sea de nosotros. Podemos ganar algo de dinero y ayudarlos al mismo tiempo. Todos ganan. A regañadientes. Acepté probarlo. Empezamos poco a poco. Ofreciéndonos a hacer tareas para los estudiantes de nuestro edificio de dormitorios. Sam se encargaba de la parte comercial, fijar precios. Cobrar pagos y buscar clientes. Mientras yo me centraba en hacer el trabajo. Al principio. Cobrábamos $50 por tarea. Lo que parecía razonable.
Pero se corrió la voz rápidamente. Y pronto nos vimos inundados de peticiones. Sam subió el precio a $100 y luego a $150. Y aún así la demanda seguía creciendo. Era dinero fácil. Y tengo que admitir que le cogí el gustillo. Cuanto más trabajo aceptábamos, más eficiente me volvía a la hora de producir trabajos de alta calidad en un tiempo récord. Sam era un vendedor nato y sabía cómo presentar nuestros servicios de una manera que hacía que los estudiantes sintieran que estaban haciendo un gran negocio. Incluso empezó a ofrecer un descuento por volumen para los estudiantes que querían que nos encargáramos de varias tareas a la vez. En poco tiempo, estábamos ganando miles de dólares al mes. Pero eso no era suficiente para Sam. Siempre quería más. Y siempre estaba pensando en formas de ampliar el negocio. Un día, vino a mí con una nueva idea. Una que llevaría nuestra operación al siguiente nivel. Exámenes. Dijo simplemente. Como si esa única palabra contuviera todas las respuestas. ¿Exámenes? Repetí. Sin entender. Piénsalo. Dijo Sam, con los ojos iluminados por la misma emoción que recordaba de nuestros días universitarios. Los deberes están muy bien. Pero los exámenes son donde está el dinero de verdad. Los estudiantes están desesperados por aprobar. Y pagarán mucho más por las respuestas de un examen que por una tarea. Podríamos hacer una fortuna. Me quedé atónito. Vender deberes era una cosa. Pero vender respuestas de exámenes, eso era serio. Si nos pillaban, podría significar la expulsión. O algo peor. Pero Sam no se inmutó. Ya lo había pensado bien. Seremos inteligentes. Me aseguró. No se lo venderemos a cualquiera. Solo a gente de confianza. Gente que no nos delatará. Y cobraremos una prima, $1,500 por examen. Eso es mucho dinero. Taylor. Podríamos ganar lo suficiente para vivir de ello toda la vida. Sabía que era arriesgado. Pero la tentación era demasiado grande. A estas alturas, ambos vivíamos del dinero que ganábamos con el negocio de los deberes. Mis padres pensaron que había conseguido una beca cuando vieron que ya no les pedía dinero. Y les dejé creerlo. La idea de ganar aún más dinero era embriagadora. Así que, una vez más, acepté. Empezamos poco a poco, vendiendo las respuestas de los exámenes parciales y finales de los cursos más difíciles. Sam tenía contactos con algunos de los auxiliares docentes, que a menudo eran responsables de calificar e incluso preparar los exámenes. Un poco de dinero en efectivo en las manos adecuadas. Y teníamos acceso a las claves de los exámenes mucho antes de las fechas de los mismos. Era una máquina bien engrasada. Y rápidamente nos convertimos en los chicos a los que acudir para cualquiera que quisiera aprobar sus exámenes sin esforzarse. Nuestros precios eran elevados, $1,500 por un solo examen. Y a veces incluso más si el examen era particularmente difícil o el estudiante estaba particularmente desesperado. Pero los estudiantes estaban dispuestos a pagar. Y pagaban en efectivo. Sin hacer preguntas. Nos asegurábamos de no vender nunca más de unas pocas copias de un mismo examen para evitar sospechas. Y utilizábamos teléfonos desechables y aplicaciones de mensajería encriptada para comunicarnos con nuestros clientes. Era emocionante. Como jugar a un juego de apuestas altas donde el premio era más dinero del que jamás había imaginado. Para cuando nos graduamos, habíamos ganado más de $220,000. Sam y yo dividimos el dinero en partes iguales. Y ambos sabíamos que no podíamos quedarnos en el país. Teníamos que irnos. Empezar de cero en algún lugar nuevo donde nadie nos conociera y donde pudiéramos usar nuestras habilidades para construir algo aún más grande. Sam sugirió que nos mudáramos al sudeste asiático. Estaba lo suficientemente lejos como para que pudiéramos desaparecer. Y el costo de vida era bajo. Además, había muchas oportunidades para que los empresarios inteligentes hicieran fortuna. Así que, con nuestros títulos en mano y una pequeña fortuna en efectivo, reservamos billetes de ida a Bangkok. Dejando todo atrás. Dejar todo atrás fue más fácil de lo que pensaba. Mis padres nunca se involucraron mucho en mi vida. Y no tenía muchos amigos aparte de Sam. Para mi familia, yo era solo otro graduado universitario que salía al mundo a dejar su huella. No hicieron muchas preguntas. Y yo no ofrecí ninguna respuesta. Bangkok fue un torbellino. La ciudad estaba viva de una manera que nunca había experimentado antes. Era caótica. Ruidosa y vibrante. Con un pulso que parecía no detenerse nunca.
Sam y yo alquilamos un pequeño apartamento en el distrito de Sucumbit, que era popular entre los expatriados. Pasamos las primeras semanas explorando la ciudad, familiarizándonos con la cultura y averiguando cuál sería nuestro próximo paso. Sam, siempre el planificador, ya tenía una idea de negocio en mente. Vamos a crear una agencia de marketing digital, anunció un día, mientras estábamos sentados en un bar en la azotea, bebiendo cervezas y viendo la puesta de sol sobre la ciudad. Es el negocio perfecto. Podemos trabajar desde cualquier lugar. Y hay una enorme demanda. Todas las empresas necesitan estar en línea hoy en día. Y la mayoría de ellas no tienen ni idea de cómo hacerlo bien. No tenía experiencia en marketing. Pero Sam confiaba en que podríamos aprender sobre la marcha. Tenía un don para resolver las cosas. Y estaba convencido de que podíamos convertirnos en expertos en poco tiempo. Y, como siempre, confié en él. Pasamos los siguientes meses aprendiendo todo lo que pudimos sobre marketing digital. Tomamos cursos en línea. Leímos libros y experimentamos con nuestros propios pequeños proyectos. Sam era un natural. Tenía una forma de entender lo que la gente quería y cómo llamar su atención. Yo me centré en el lado técnico, crear sitios web, configurar campañas publicitarias y analizar datos. Juntos, formábamos un buen equipo. Nuestros primeros clientes fueron pequeñas empresas en Bangkok, restaurantes, hoteles boutique y tiendas locales que necesitaban ayuda para construir una presencia en línea. Les cobramos una fracción de lo que habríamos cobrado en casa. Pero fue suficiente para vivir cómodamente y empezar a construir una reputación. Se corrió la voz rápidamente. Y pronto recibimos referencias de nuestros clientes. Lo que nos llevó a proyectos más grandes y cheques más grandes. En un año, estábamos ganando más dinero del que jamás habíamos ganado vendiendo tareas y exámenes. El negocio despegó de maneras que no habíamos anticipado. Empezamos a contratar personal local para que nos ayudara con la carga de trabajo, diseñadores, redactores de contenido y gestores de redes sociales. Nuestro pequeño apartamento se convirtió en una oficina improvisada. Y luego nos mudamos a un espacio de oficina real en el centro de la ciudad. Estábamos viviendo el sueño, nuestro sueño. Pero, ¿cómo he aprendido? El éxito conlleva sus propios problemas. Cuanto más éxito teníamos, más riesgos teníamos que correr. Ya no éramos solo dos universitarios con un negocio secundario. Estábamos dirigiendo un negocio legítimo. Con empleados, clientes y contratos. Había leyes que cumplir, impuestos que pagar y competidores a los que vigilar. Lo que estaba en juego era mayor. Y las consecuencias del fracaso eran mucho más graves. Luego estaba el asunto del dinero que habíamos ganado en la universidad. Habíamos logrado sacar la mayor parte del país de contrabando. Pero no podíamos simplemente depositarlo en una cuenta bancaria sin levantar sospechas. Así que lo mantuvimos oculto, dividido entre varias cajas de seguridad en diferentes ciudades. Era nuestra red de seguridad. Pero también se sentía como una bomba de relojería. Si alguien descubría de dónde venía ese dinero, todo podría derrumbarse. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a desmoronarse. Comenzó con uno de nuestros empleados. Un tipo llamado Alex. Era un local que habíamos contratado para gestionar nuestras cuentas de redes sociales. Y era bueno en lo que hacía. Pero un día, de repente, renunció. Sin previo aviso. Sin explicación. Solo un correo electrónico conciso diciendo que se iba del país y que no quería que lo contactaran. No le dimos mucha importancia en ese momento. La gente va y viene en este tipo de trabajo. Pero entonces, empezaron a suceder cosas extrañas. Empezamos a recibir correos electrónicos anónimos amenazando con exponer nuestro pasado si no pagábamos. Al principio pensamos que era una estafa. Alguien que intentaba sacarnos dinero. Pero los correos electrónicos incluían detalles que nadie fuera de nuestro círculo íntimo debería haber sabido. Mencionaban las cantidades exactas que habíamos ganado vendiendo exámenes. Los nombres de algunos de nuestros clientes. Incluso la ubicación de nuestras cajas de seguridad. Era escalofriante. Sam y yo estábamos paranoicos. No sabíamos quién estaba detrás de los correos electrónicos ni cómo habían descubierto nuestro pasado. Sospechábamos de Alex. Pero no teníamos pruebas. Intentamos rastrear el origen de los correos electrónicos. Pero quienquiera que los enviara estaba utilizando métodos sofisticados para cubrir sus huellas. Las demandas seguían llegando. Y las cantidades seguían aumentando. Al principio querían $10,000. Luego $50,000.
Luego $100.000. Pagamos. Con la esperanza de que el problema desapareciera. Pero solo empeoró las cosas. Cuanto más pagábamos, más se exigían. Nos estaban desangrando. Y no había un final a la vista. Estábamos atrapados. Sin salida. El estrés nos pasó factura a ambos. Sam, que siempre había sido tan confiado y seguro de sí mismo, empezó a flaquear. Se volvió retraído. Irritable y paranoico. Empezó a beber mucho. Algo que nunca había hecho antes. Nos peleábamos constantemente. Y nuestra amistad, antes tan fuerte, empezó a deshilacharse. Entonces, una noche, todo se derrumbó. Acabábamos de transferir otros $100.000 a nuestro chantajista. Y Sam estaba furioso. Esto tiene que parar. Taylor, dijo, paseándose por la habitación como un animal enjaulado. No podemos seguir pagando. Nos estamos quedando sin dinero. Y van a seguir pidiendo más. Tenemos que averiguar quién está haciendo esto y acabar con ello. Lo sé, dije, sintiendo la misma frustración. Pero ¿cómo? Lo hemos intentado todo. Son demasiado buenos cubriendo sus huellas. Sam dejó de pasearse y se volvió hacia mí, con una mirada salvaje en los ojos. Tal vez tengamos que tomar medidas más drásticas, dijo, en voz baja. Tal vez tengamos que darles un escarmiento. Demostrarles que no se juega con nosotros. No me gustó hacia dónde se dirigía esto. ¿Qué estás diciendo, Sam? Estoy diciendo que tenemos que encontrarlos y callarlos para siempre, dijo, con un tono mortalmente serio. Cueste lo que cueste. Sentí un escalofrío por la espalda. Este no era el Sam que yo conocía. Era alguien más. Alguien que había sido llevado al límite. Sam. Eso es una locura. No podemos. Pero antes de que pudiera terminar, la puerta de nuestro apartamento se abrió de golpe. Y unos hombres con trajes negros irrumpieron. Con las armas desenfundadas. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que nos agarraran. Nos tiraran al suelo y nos esposaran las muñecas a la espalda. Se acabó. Nos habían descubierto. Los hombres eran de la policía tailandesa, trabajando en conjunto con la Embajada de Estados Unidos. Nos habían estado rastreando durante meses, siguiendo el rastro del dinero que habíamos estado transfiriendo a nuestro chantajista. Resultó que nuestro chantajista era un antiguo cliente. Un estudiante al que le habíamos vendido un examen y que desde entonces se había graduado y se había mudado a Tailandia. Nos había reconocido y había decidido utilizar sus conocimientos para extorsionarnos. Fuimos arrestados y puestos bajo custodia. Acusados de una larga lista de delitos: fraude, blanqueo de capitales, soborno y más. Las autoridades tenían pruebas que se remontaban a nuestros días universitarios. Y no había forma de que pudiéramos luchar contra ello. Al final, Sam y yo llegamos a un acuerdo con la fiscalía. Acordamos cooperar a cambio de sentencias reducidas. Lo renunciamos a todo: el dinero, el negocio, nuestra libertad. Todo desapareció en un instante. Sam y yo fuimos condenados a 5 años en una prisión tailandesa. Fue una sentencia dura. Pero podría haber sido mucho peor. La prisión era una pesadilla, superpoblada, violenta y miserable. Pero no teníamos más remedio que sobrevivir. Nos mantuvimos unidos lo mejor que pudimos. Pero la tensión de nuestra situación abrió una brecha entre nosotros. La amistad que una vez había sido mi salvavidas ahora era una fuente de dolor y arrepentimiento. Después de cumplir nuestra condena, fuimos deportados de vuelta a Estados Unidos. Para entonces, éramos personas diferentes, endurecidas, amargadas y rotas. Habíamos perdido todo por lo que habíamos trabajado. Y el futuro parecía sombrío. Después de eso, cada uno siguió su camino. Sam intentó reconstruir su vida. Pero el estigma de nuestros delitos lo seguía a todas partes. Luchaba por encontrar trabajo. Por encontrar un lugar en un mundo que había seguido adelante sin él. En cuanto a mí, volví a mi ciudad natal, avergonzado y derrotado. Mis padres se horrorizaron cuando se enteraron de lo que había hecho. Y la vergüenza fue demasiado para ellos. Me repudiaron. Me aislaron de la única familia que me quedaba. Ahora estoy de vuelta donde empecé. Solo. Sin nada a mi nombre. La única diferencia es que ahora sé lo que es tenerlo todo y perderlo.
Los sueños que teníamos. Las ambiciones que nos impulsaban, todo se convirtió en cenizas al final. Sam era la única persona que conocía mi verdadero yo. El yo que había enterrado en lo más profundo de mi ser. Me animó a salir más. A probar cosas nuevas. A dejar de esconderme. Y poco a poco. Empecé a escuchar. Empecé a unirme a clubes en el campus. Obligándome a interactuar con los demás. Era aterrador. Pero seguí adelante. Y, para mi sorpresa, empecé a hacer contactos. No eran amistades profundas. No como la que tenía con Sam, pero eran un comienzo. Por primera vez en años. Empecé a sentir algo más que entumecimiento. Empecé a sentir esperanza. Tal vez. Solo tal vez. Podría construir una vida para mí. Una vida en la que no estuviera constantemente mirando por encima del hombro. Esperando el próximo golpe. Pero la vida. Como he aprendido. Tiene una forma de lanzar bolas curvas justo cuando crees que finalmente tienes el control. Y la siguiente bola curva que se me presentó lo cambiaría todo. Tras regresar a Estados Unidos. Sentí que mi vida había tocado fondo. La vergüenza. El arrepentimiento. El aislamiento, todo me consumía. Había perdido todo, mi libertad. Mi dinero. Mi reputación y, lo peor de todo. Mi amistad con Sam. Habíamos seguido caminos separados después de dejar Tailandia. Y no estaba seguro de si volvería a verlo. Ni siquiera estaba seguro de si quería hacerlo. Los recuerdos de nuestro tiempo juntos. Tanto los buenos como los malos. Eran demasiado dolorosos. Pero a medida que pasaban los meses, me encontré pensando en Sam cada vez más. Lo extrañaba. A pesar de todo lo que había pasado. Extrañaba la forma en que podía convertir incluso la situación más oscura en algo manejable. La forma en que siempre parecía tener un plan. Me di cuenta de que, en el fondo, todavía lo consideraba mi amigo. Así que decidí ponerme en contacto con él. No fue fácil. Ni siquiera estaba seguro de dónde vivía. Y una parte de mí temía que no quisiera tener nada que ver conmigo. Pero tenía que intentarlo. Encontré una vieja dirección de correo electrónico suya y le envié un mensaje. Breve y directo: Sam, soy Taylor. Sé que ha pasado mucho tiempo. Pero me gustaría hablar. Si estás abierto a ello, avísame. Lo siento por todo. No esperaba una respuesta. Pero para mi sorpresa, Sam respondió al día siguiente. Su mensaje fue tan breve como el mío: vamos a vernos. En el mismo sitio de siempre. Mañana a las 5. El mismo sitio era un pequeño restaurante destartalado en el pueblo donde habíamos crecido. Era el tipo de lugar que no había cambiado en décadas. Y eso era parte de su encanto. Habíamos pasado incontables horas allí de niños. Acurrucados en una mesa de la esquina. Hablando de nuestros sueños y planes con patatas fritas grasientas y batidos. La idea de volver allí me llenaba de nostalgia y temor. Cuando entré en el restaurante al día siguiente, vi a Sam enseguida. Estaba sentado en nuestra vieja mesa. Mirando por la ventana. No había cambiado mucho. Seguía estando delgado. Con la misma mirada intensa en sus ojos. Pero había nuevas arrugas en su rostro. Y su cabello empezaba a encanecer en las sienes. Levantó la vista cuando me acerqué. Y por un momento, simplemente nos miramos el uno al otro. Luego sonrió. Una pequeña sonrisa vacilante. Pero una sonrisa al fin y al cabo. Hola. Taylor. Dijo. Hola. Sam. Respondí. Deslizándome en la mesa frente a él. Nos sentamos en un silencio incómodo durante unos minutos. Ninguno de los dos seguro de qué decir. La camarera vino y tomó nuestros pedidos. Y me di cuenta de que Sam todavía pedía lo mismo de siempre: un café solo y una hamburguesa con queso con pepinillos extra. Sonreía al ver eso. Y él captó mi expresión. Algunas cosas nunca cambian. Dijo. Con un toque de humor en su voz. Sí. Asentí. Algunas cosas no. Hablamos durante horas esa noche. Y fue como si no hubiera pasado el tiempo. Ambos nos disculpamos por la forma en que las cosas habían terminado entre nosotros. Por los errores que habíamos cometido y por los años de silencio. Sam me contó cómo había intentado reconstruir su vida después de la prisión. Cómo había ido de un trabajo sin futuro a otro. Siempre perseguido por sus antecedentes penales.
Había intentado ir por el buen camino. Pero el mundo no estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad. He estado pensando, dijo Sam, reclinándose en la mesa. Los dos estamos cansados de esto. ¿Verdad? Cansados de luchar. Cansados de estar estancados. ¿Y si empezamos de nuevo, juntos? Dudé. ¿Qué quieres decir? Tengo una nueva idea, dijo Sam, con los ojos iluminados por la misma emoción que recordaba de nuestros días universitarios. Algo grande. Algo que podría darnos para toda la vida. Pero no puedo hacerlo solo. Te necesito. Taylor. Podemos hacer esto. Como antes. Yo era cauteloso. Ya habíamos recorrido ese camino antes. Y no había terminado bien. Pero había algo en la forma en que Sam hablaba. La forma en que creía en nuestro potencial. Que me hizo querer creer también. Quería creer que podíamos arreglar las cosas. Que podíamos construir algo real y duradero. ¿Cuál es el plan? Pregunté. Inclinándome. Sam sonrió. Todo se trata de reputación. Amigo mío. Reputación y contactos. Expuso su idea. Crearíamos una empresa de consultoría. Ofreciendo nuestros servicios a empresas e individuos que buscan rehabilitar su imagen pública. Con las redes sociales y el ciclo de noticias de 24 horas. Los escándalos pueden destruir la reputación de una persona o una empresa de la noche a la mañana. Pero si conoces a la gente adecuada y juegas bien tus cartas, puedes cambiar las cosas. Y hacer una fortuna haciéndolo. Sabemos cómo navegar por las zonas grises. Taylor. Dijo Sam. Sabemos cómo hacer que las cosas sucedan. Cómo funciona el sistema. Solo tenemos que aplicar ese conocimiento de una manera nueva. Esta vez. Lo hacemos de forma legítima. Usamos nuestras habilidades para ayudar a la gente. No para estafarla. Lo pensé. Era arriesgado. Pero también era brillante. Sam tenía razón. Teníamos la experiencia y los conocimientos técnicos para llevarlo a cabo. Y tal vez. Solo tal vez. Era una forma de redimirnos. De compensar los errores que habíamos cometido en el pasado. Me apunto. Dije. Sellando nuestra nueva asociación con un apretón de manos. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Empezamos poco a poco. Trabajando desde el apartamento de Sam, como habíamos hecho en Bangkok. Nuestros primeros clientes fueron negocios locales que habían recibido mala prensa, restaurantes con infracciones del Código de Salud. Una pequeña empresa tecnológica acusada de maltratar a sus trabajadores. Les ayudamos a limpiar su imagen. Utilizando todo lo que habíamos aprendido a lo largo de los años para gestionar los medios de comunicación. Dar un giro a la historia y cambiar la narrativa a su favor. Fue un trabajo duro. Pero valió la pena. Nuestros clientes estaban encantados con los resultados. Y se corrió la voz rápidamente. Empezamos a recibir llamadas de empresas más grandes. Gente dispuesta a pagar mucho dinero por nuestros servicios. Esta vez tuvimos cuidado de mantenernos en el lado correcto de la ley. Pero no nos opusimos a utilizar nuestros viejos trucos, aprovechar las conexiones. Encontrar lagunas legales y, cuando era necesario, presionar un poco para conseguir lo que necesitábamos. Uno de nuestros primeros grandes éxitos fue con una empresa farmacéutica mediana que había sido sorprendida falsificando datos de ensayos clínicos. El escándalo había hundido el precio de sus acciones. Y estaban al borde de la quiebra. Sam y yo nos lanzamos. Negociando un acuerdo con el gobierno. Orquestando una campaña de cambio de imagen y filtrando estratégicamente historias a la prensa que pintaban a la empresa como víctima de unos pocos empleados deshonestos. En 6 meses. El precio de sus acciones se había recuperado. Y volvían a estar en el negocio. Ganamos mucho dinero con ese trato. Lo suficiente como para ampliar nuestras operaciones y contratar más personal. Contratamos a especialistas, expertos en relaciones públicas. Abogados y periodistas que sabían cómo manipular a los medios de comunicación. Nuestra pequeña empresa de consultoría se convirtió en una empresa de relaciones públicas en toda regla. Con oficinas en 3 ciudades importantes y una lista de clientes de alto perfil. No pasó mucho tiempo antes de que estuviéramos operando a nivel internacional. Empezamos a aceptar clientes de Europa, Asia y Sudamérica. Ayudando a las empresas a sortear escándalos. Gestionar crisis y construir sus marcas. Teníamos mucha demanda. Y el dinero entraba a raudales. Por fin estábamos viviendo la vida que siempre habíamos soñado, apartamentos de lujo. Coches caros y vacaciones en lugares exóticos.
Pero cuanto más alto subíamos, más peligroso se volvía el juego. Estábamos haciendo amigos poderosos, pero también enemigos poderosos. Había gente a la que no le gustaba nuestra forma de operar, que nos veía como una amenaza para sus propios intereses. Y luego estaban los clientes que no se conformaban con un simple cambio de imagen en las relaciones públicas. Querían que hiciéramos cosas que eran ilegales, poco éticas o directamente peligrosas. Sam y yo teníamos una regla: haríamos lo que fuera necesario para proteger la reputación de nuestros clientes. Pero no cruzaríamos ciertas líneas. No infringiríamos la ley. Y no nos pondríamos a nosotros mismos ni a nuestros empleados en peligro. Pero a medida que nuestro negocio crecía, se hacía cada vez más difícil atenerse a esos principios. Uno de nuestros casos más difíciles fue el de un magnate inmobiliario multimillonario llamado Victor King. Era uno de los hombres más ricos del mundo, con una cartera de propiedades que abarcaba todo el globo. Pero también estaba envuelto en una batalla legal masiva por acusaciones de soborno, fraude y violaciones ambientales. El caso era un circo mediático. Y el imperio de King se derrumbaba. King acudió a nosotros como último recurso, desesperado por salvar su reputación y su negocio. Estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario. Y dejó claro que no le importaba cómo lo hiciéramos. Solo quería resultados. Fue el mayor trabajo que habíamos asumido nunca. Y nos llevó al límite. Tuvimos que mover todos los hilos, pedir todos los favores y utilizar todos los trucos del libro para mantener el nombre de King fuera de los titulares y sus negocios a flote. Era un delicado acto de equilibrio. Y un solo paso en falso podría haberlo derrumbado todo. Al final, lo conseguimos. Logramos que se retiraran los cargos contra King. Orquestamos una campaña masiva de relaciones públicas para reconstruir su imagen y negociamos acuerdos con inversores internacionales para mantener sus negocios solventes. Fue una gran victoria para nosotros. Y consolidó nuestra reputación como la empresa de referencia para la gestión de crisis de alto riesgo. Pero también nos creó enemigos. Había gente que había querido ver caer a King en competidores, activistas e incluso algunos funcionarios del gobierno, y no apreciaban nuestra interferencia. Empezamos a recibir amenazas, mensajes anónimos que nos advertían que nos retiráramos o nos enfrentáramos a las consecuencias. Habíamos lidiado con amenazas antes. Pero esto se sentía diferente. Había un nivel de intensidad, de malicia, que no habíamos encontrado antes. Entonces, de la nada, mis padres aparecieron en mi oficina. No los había visto en años. No desde que me habían repudiado tras el escándalo en Tailandia. Me sorprendió cuando mi secretaria me dijo que estaban en el vestíbulo, exigiendo verme. Dudé, sin saber si quería enfrentarme a ellos. Pero la curiosidad pudo más que yo. Le dije a mi secretaria que los dejara entrar. Mis padres parecían mayores de lo que recordaba. El cabello de mi padre se había vuelto completamente blanco. Y mi madre parecía frágil, como si los años hubieran hecho mella en su salud. Pero sus ojos seguían siendo agudos, llenos de la misma desaprobación que había visto tantas veces antes. Taylor, dijo mi padre, con voz fría y formal. Tenemos que hablar. Asentí, haciéndoles un gesto para que se sentaran. ¿Qué pasa? Sabemos lo que has estado haciendo, dijo mi madre, con la voz temblorosa por una ira apenas contenida. Sabemos de tu negocio, del dinero que has ganado. Y queremos nuestra parte. Los miré con incredulidad. ¿De qué estáis hablando? Me repudiasteis. ¿Recordáis? Dejasteis claro que no queríais tener nada que ver conmigo. Eso fue antes de que descubriéramos la verdad, dijo mi padre, con voz dura. Antes de que descubriéramos quién te traicionó realmente en Tailandia. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? Mi madre se inclinó hacia adelante, con los ojos encendidos. El hombre que te chantajeó, el que te envió a prisión, era nuestro hijo adoptivo. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No podía creer lo que estaba oyendo. Estáis mintiendo, dije, con una voz apenas audible. No lo estamos, dijo mi padre, con expresión sombría. Lo adoptamos cuando eras un bebé. Lo criamos como si fuera nuestro. Pero siempre te tuvo resentimiento. Estaba celoso. Y cuando se enteró de lo que estabas haciendo en la universidad, vio la oportunidad de arruinarte. Sentí que me arrancaban el suelo bajo los pies. Durante toda mi vida.
Había sentido que no pertenecía a ningún sitio. Como si fuera un extraño en mi propia familia. Y ahora sabía por qué. Mis padres me habían ocultado este secreto. Y había destruido todo. ¿Por qué me lo decís ahora? Pregunté. Luchando por mantener la voz firme. Porque queremos nuestra parte de tu negocio. Dijo mi madre. Con voz fría. Lo hemos perdido todo por tu culpa. Nos merecemos una compensación. Negué con la cabeza. Incapaz de creer lo que estaba oyendo. Estáis locos. No os voy a dar nada. No tienes elección. Dijo mi padre. Con la voz llena de amenaza. Te llevaremos a juicio. Lo expondremos todo, tu pasado. Tus negocios. Todo. Lo perderás todo. Taylor. Sentí una oleada de ira. Más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Mis padres me habían traicionado. Y ahora intentaban chantajearme. No iba a dejar que se salieran con la suya. Fuera. Dije. Con voz baja y peligrosa. Fuera. O haré que los echen. Mi madre abrió la boca para protestar. Pero mi padre la agarró del brazo y la puso en pie. Te arrepentirás de esto. Taylor. Dijo. Con voz fría. Nos vemos en los tribunales. Se fueron. Dando un portazo. Me quedé allí de pie. Temblando de ira e incredulidad. No podía creer lo que acababa de suceder. Mis propios padres. Tratando de destruirme para su propio beneficio. Pero no iba a dejar que ganaran. Los meses siguientes fueron un borrón de batallas legales. Mis padres cumplieron su amenaza y presentaron una demanda contra mí. Alegando que tenían derecho a una parte de mi negocio. Alegaron que había utilizado su dinero para iniciar la empresa. Que les había robado sus ideas y que los había defraudado. Todo eran mentiras. Por supuesto. Pero eso no les impidió arrastrarme por el barro. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia. Y de repente nuestro negocio estaba bajo escrutinio. Los periodistas estaban acampados fuera de nuestra oficina. Investigando nuestro pasado. Buscando cualquier cosa que pudieran usar en nuestra contra. Pero Sam y yo estábamos preparados. Habíamos anticipado que algo así podría suceder. Y habíamos tomado precauciones. Nos habíamos asegurado de que todos nuestros negocios fueran legales. De que nuestras finanzas estuvieran en orden y de que tuviéramos documentación que respaldara todo lo que habíamos hecho. Nos defendimos en los tribunales. Presentando nuestro caso con la ayuda de un equipo de abogados de primera categoría. Demostramos que mis padres no tenían ningún derecho legal sobre nuestro negocio. Que sus acusaciones eran infundadas y que estaban motivados por la avaricia y la venganza. Fue un proceso largo y agotador. Pero al final. Ganamos. El juez falló a nuestro favor. Desestimando las demandas de mis padres y ordenándoles que pagaran nuestras costas legales. Fue una derrota aplastante para ellos. Y quedaron humillados y en bancarrota. Pero la victoria fue agridulce. La demanda me había pasado factura. Tanto emocional como financieramente. Me había visto obligado a enfrentarme a la verdad sobre mi familia. A afrontar el hecho de que las personas que se suponía que debían amarme y apoyarme me habían traicionado de la peor manera posible. Y luego estaba el asunto de mi inocencia. A pesar de la victoria legal. El tribunal de la opinión pública era una historia diferente. Los medios de comunicación me habían pintado como un villano. Y el escándalo había dañado nuestro negocio. Los clientes desconfiaban de asociarse con nosotros. Y algunos de nuestros empleados se fueron. No dispuestos a trabajar para una empresa sumida en la controversia. Sam y yo sabíamos que teníamos que hacer algo drástico para salvar nuestra reputación. Teníamos que demostrar. De una vez por todas. Que éramos inocentes. Que nosotros habíamos sido perjudicados. Y que nosotros éramos las víctimas en todo esto. Así que hicimos lo que habíamos hecho mejor durante tanto tiempo, utilizamos nuestros contactos. Nuestros recursos y nuestra astucia para cambiar la situación. Empezamos por contratar a un investigador privado para que investigara el pasado de mis padres. Necesitábamos averiguar todo lo que pudiéramos sobre su relación con el hombre que me había chantajeado. Su hijo adoptivo. Necesitábamos pruebas que demostraran que habían orquestado todo. Que me habían tendido una trampa para que cargara con la culpa por su propia avaricia. Nos llevó meses de trabajo. Pero finalmente conseguimos lo que necesitábamos. El investigador descubrió un tesoro de documentos. Correos electrónicos.
registros financieros y correspondencia personal que demostraban que mis padres habían estado en contacto con su hijo adoptivo durante toda la prueba en Tailandia. Sabían de sus planes de chantajearme. E incluso le habían ayudado a cubrir sus huellas. Armados con esta nueva evidencia, acudimos a las autoridades. Presentamos nuestro caso, demostrando que mis padres habían sido los verdaderos autores intelectuales del plan. Que habían utilizado a su hijo para manipularme y beneficiarse de mi caída. Las autoridades se sorprendieron por lo que habíamos descubierto. E iniciaron una investigación. No tardaron mucho en construir un caso contra mis padres y su hijo adoptivo. Fueron arrestados. Acusados de fraude, conspiración y una serie de otros delitos. Los medios de comunicación se deleitaron con la historia. Pero esta vez la narrativa estaba a nuestro favor. Nosotros fuimos retratados como las víctimas. Los que habían sido perjudicados por una familia intrigante y engañosa. La opinión pública sobre nosotros empezó a cambiar. Y nuestro negocio empezó a recuperarse lentamente. Al final, mis padres fueron condenados y sentenciados a prisión. Su hijo adoptivo, el hombre que me había chantajeado y destruido mi vida, también fue condenado y recibió una larga condena. Se había hecho justicia. Pero a un gran costo. Sam y yo seguimos dirigiendo nuestro negocio. Pero la experiencia nos había cambiado. Éramos más cautelosos. Más reservados y más conscientes de los peligros que conllevaba nuestro trabajo. Sabíamos que nunca podríamos escapar completamente de nuestro pasado. Pero estábamos decididos a seguir adelante. A reconstruir lo que habíamos perdido y a crear algo duradero y significativo. El dinero seguía llegando. Y expandimos nuestras operaciones a nuevos países. Construyendo un imperio global. Pero nunca olvidamos las lecciones que habíamos aprendido. El precio que habíamos pagado por nuestra ambición. En cuanto a mí, aprendí que la redención es posible. Pero no es fácil. Requiere enfrentarse a tus demonios. Afrontar la verdad y enmendar los errores que has cometido. Requiere fuerza. Resistencia y la voluntad de luchar por lo que es correcto. Por muy difícil que sea. No sé qué me depara el futuro. Pero ya no tengo miedo. Me he enfrentado a mis peores miedos. Y he salido del otro lado más fuerte. Más sabio y más decidido que nunca.